25 de enero de 1545 se suele decir que se descubre una mina de plata en el Cerro Potosí. Realmente no se descubre ninguna mina de plata todavía. El hecho está asociado con algunas leyendas, con algunos componentes hasta míticos, que están asociados a la fundación de la ciudad de Potosí. La ciudad de Potosí se funda el 1 de abril de 1545 y este descubrimiento entra en los antecedentes pues, de la fundación de la ciudad. Lo que se cuenta es que en esos días de enero de 1545, la noche pues, del 25 para el 26 de enero, un pastor quechua llamado Diego Hualpa andaba con su rebaño de llamas y al parecer se extravió, se perdió. Esa zona es una zona de altiplano, bien fría y bien abandonada, pues desde el punto de vista de unas enormes distancias. Se extravió allí y decidió entonces pasar la noche en un lugar al pie del cerro. Cerro que no es cerro, el Cerro Potosí es una reverenda montaña que está ahí a más de 4.000 y pico metros de altura. Entonces lo suele llamar el Cerro Potosí. Acampó allí y por supuesto, como hace la gente cuando acampa en un sitio, un bosque o en una llanura, en un sitio salvaje donde pueden haber animales que molesten, encendió una fogata. Y en la madrugada, en la mañanita ya, cuando se levantó, al ver la fogata que ya se estaba apagando, descubrió unos hilos de plata allí. Y era que aparentemente había una veta de metal allí en superficie que con el calor de la madera y la piedra se había fundido. Ese descubrimiento, no de una mina de plata, pero sí de que había plata y sobre todo plata superficial, Diego Hualpa trató de mantenerlo en secreto y tratar de sacar un poco de ventaja de eso. Pero otro indio lo descubrió y hubo una especie de disputa entre ellos y finalmente se enteró el encomendero del cual dependían ambos, un tal Juan de Villarruel. Y el encomendero los obligó para decir prácticamente las cosas, fue al lugar, vio que ahí había unas vetas de plata y entonces organizó un grupo de conquistadores españoles que fueron hacia el sitio y allí oficializaron el 1 de abril de 1545 la fundación de la ciudad que pasó a llamarse Potosí y que de hecho también le dio uno de los nombres al cerro. El otro nombre, que es el más frecuente, es Cerro Rico. Y aquí se cruza esto con otra leyenda, pero esta leyenda sí es verdad que es una leyenda bien tramposa y bien manipulada. La leyenda dice que los indígenas peruanos, los incas, habían conocido esa plata, porque uno de los grandes jefes incas, Huayna Cápac, en el siglo anterior, había tratado de sacar del cerro plata, pero que entonces el cerro lo rechazó prácticamente, es decir, se produjo una explosión que se dice Putuxi, y esa explosión significó un rechazo del cerro, o del dios del cerro, a que los incas explotaran esa mina. E incluso algunas veces la leyenda dice que una voz le dijo al inca que esa mina o esa riqueza estaba reservada para los que venían después. Verdaderamente es difícil encontrar una leyenda más tramposa y más ideológica que esta. Los estudiosos de quechua y aymara dicen que la palabra Putuxi no es una palabra quechua, sino una palabra aymara. Y, por supuesto, Huayna Cápac era quechua, como inca que era, y hablaba quechua, no aymara. Y en segundo lugar, hay que ver que aparezca entonces la montaña diciéndole al propio jefe inca, esto no es para ti, esto es para los españoles que van a venir después, algo verdaderamente grotesco. Pero algunos libros repiten todavía esa leyenda. El hecho es que sí fue verdad. Realmente la mina de Potosí era para los españoles, porque los españoles se cogieron la mina, explotaron esa mina utilizando la mano de obra indígena. Los indígenas lo que fueron fue esclavos, trabajadores, muriéndose de enfermedades, de explotación y de miseria en esos socavones para que una minoría de conquistadores y colonizadores españoles se enriqueciera. La ciudad de Potosí se convirtió entonces pronto de ese pequeño poblado en una auténtica ciudad. En 1561 se le dio estatus de ciudad, antes de eso incluso el propio emperador Carlos V la había llamado Envidia de los Reyes o algo parecido, y de allí vino el nombre que se le dio de Villa Imperial de Potosí. Para comienzos del siglo XVII
Bueno, ya para mediados, para fines del siglo XVI tenía más de 50.000 habitantes. Y estamos hablando de las medidas de población de entonces. Para comienzos del siglo XVII tenía 160.000 habitantes, en 1650 llegó como a 180.000 habitantes. Es decir, Potosí, siendo una ciudad colonial, perdida allí en el altiplano boliviano, tenía más habitantes que Sevilla, tenía más habitantes que algunas capitales europeas. Una ciudad tremendamente rica y por supuesto, una desigualdad profunda, había una riqueza enorme, la ciudad vivía como todas las ciudades mineras en época de prosperidad, en fiestas, corridas de toros, fiestas religiosas, fiestas laicas, había una gran cantidad de iglesias, había una gran cantidad también de prostíbulos y los historiadores no saben exactamente qué era lo que predominaba, si había más iglesias o había más prostíbulos. Prostíbulos de lujo, por supuesto, ¿no? Al lado de eso había una miseria espectacular, espantosa. El virrey Toledo agarró la mita, que era una forma de trabajo obligatorio de los indígenas, pero que les daba beneficios colectivos, y la convirtió en una mita absolutamente individual, capitalista, con la cual los indios fueron sometidos a trabajar sin reciprocidad ninguna, 14, 15, 16, hasta 18 horas de trabajo al día. Los accidentes en la mina eran terribles y se morían centenares de indígenas sin que nadie reclamara nada. Cuando protestaban los masacraban y la cifra de indígenas muertos allí, que con su sudor y con su sangre sacaron esa plata para que se enriquecieran los españoles y los europeos, fue algo espantoso. Y como los indios empezaron prácticamente a acabarse, entonces decidieron traer esclavos negros africanos y los utilizaron en condiciones iguales o peores. De modo que la explotación de esa mina de Potosí, ese Cerro Rico, fue una de las formas de explotación más bárbaras, más brutales y más criminales de toda la colonia. La veta de plata después empezó a agotarse y para fines del siglo XVIII Potosí se había derrumbado. Aquella ciudad sumamente poblada y sumamente rica se había ido arruinando, tenía una cifra de población que se calcula que apenas eran 8.000 habitantes a comienzos del siglo XIX, y lo que la salvó de desaparecer fue que empezó a encontrarse estaño, y ya en tiempo más o menos de la independencia, y entonces hubo una explotación de estaño que permitió recuperarla, y más adelante se reanudó la explotación de plata porque se encontraron otras minas, se abrieron nuevos socavones y todavía se sigue explotando la plata. Las condiciones de explotación siguen siendo unas condiciones terribles para los indígenas a pesar de todos los cambios que se han producido en la Bolivia actual. Y Potosí se ha recuperado desde el punto de vista de que la prosperidad de aquella ciudad, por supuesto, no se ha restablecido, pero sí se han salvado los enormes monumentos, la riqueza enorme de monumentos de la ciudad, iglesias, templos, conventos, plazas, fuentes, que han permitido que la UNESCO lo haya declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad.